En las civilizaciones como en las diferentes culturas existen acuerdos que son comunes en todos sus miembros y que son aceptados como válidos, y que dentro de una sociedad todos formamos parte de ellos. Nos referimos a las modas, los roles sociales, las costumbres, las formas de celebrar. La sociedad nos lleva desde niños a entender y respetar sus lineamientos, primero en nuestra casa y después también en nuestra escuela y en el empleo. Y sin darnos cuenta, inmersos en nuestro medio social nos vamos formando una manera de vivir que creemos elegir. Sin embargo, todo esto forma parte de un aprendizaje adquirido por el condicionamiento social, el cual finalmente le da un sentido a nuestras vidas. Aunque estrictamente todo viene de lo mismo, si nos ubicamos en diferentes sociedades nos daremos cuenta que cambian estos lineamientos. De hecho, entre los diferentes estratos sociales notaremos diferentes formas de enfrentar y percibir los roles sociales y de ver la vida. En cada familia es distinto, y así hasta llegar a cada uno de los integrantes de ella. Otro factor que influye en estos lineamientos es la época en que nos toca vivir. Esto es que de acuerdo al tiempo en que estemos, la situación va cambiando. Lo que antes se aceptaba o se vela inmoral, de pronto empieza a ser común y hasta moral. De aquí podemos sacar la conclusión que los lineamientos y acuerdos sociales son herencias aceptadas de nuestros antepasados, adaptadas a nuestra situación y época. Dentro del aprendizaje heredado, uno de los de mayor incidencia en nosotros es el heredado por nuestra familia, en especial de nuestros padres y personas cercanas, que de una u otra manera van influyendo junto con los medios de comunicación y experiencias vividas en nuestra formación y modos de ver la vida, creando de cierta manera lo que es nuestra personalidad. Es a todos estos acuerdos implícitos y explícitos que nos forzan a actuar de determinada manera en todos los ámbitos de nuestra vida, y que a través de estos se ha ido formando cierta manera de pensamiento donde basamos el ir y venir de nuestros haceres. Es a lo que llamamos condicionamiento social y nuestra vida dentro de los límites. Dejemos en claro que no son los acuerdos ni las reglas sociales lo que nos permiten lograr libertad, sino que somos nosotros mismos al creer que eso que aprendimos somos nosotros, y que los acuerdos llegados dentro de esa sociedad son la realidad. Por otro lado, el aprendizaje adquirido también nos dice que debemos mantener nuestra individualidad y nuestra libertad, y en aras de conseguirlo, creemos fielmente que lo que nosotros conocemos es todo lo que existe y que lo que vemos es todo lo que está sucediendo, y actuamos en función a eso. Creemos que somos eso, sin recordar que no es más que un comportamiento aprendido que difícilmente, por sí mismo, nos llevará a conseguir la ansiada individualidad y la libertad. Nuestra interpretación de la realidad, por un lado, nos crea conflictos con las demás personas, que al igual que nosotros creen que lo que ellos se dan cuenta es todo lo que está sucediendo. Nos trae problemas de entendimiento y dentro de nosotros mismos nos ata y reduce nuestras vidas al tamaño de ella. Es el miedo a abrir nuestra percepción lo que nos lleva a forzar todo lo que nos sucede o pasa a esa percepción. Por ejemplo, dentro de nosotros, por medio de nuestro diálogo interno, nos estamos todo el tiempo narrando una realidad, la cual está siendo de acuerdo a todo el aprendizaje mencionado anteriormente. Esta narración nos platica y nos explica lo que la demás gente hace, las situaciones que vivimos y en forma general actúa como filtro dejando pasar solo lo conocido. El resto de la vivencia la desecha o la forza a entrar en nuestra percepción, modificando lo sucedido a algo conocido. Ante esta situación, el individuo cree en la ilusión de ser diferente, de ser original. Pero si volvemos al inicio de este tema, recordarás que solo es lo que hemos aprendido y heredado de la situación en que vivimos. Y a su vez las personas que nos heredaron esta forma de vida la heredaron de sus antepasados. Lo que queremos decir, por ejemplo, es que si mi medio ambiente solo conoce dos colores, pues son esos dos colores los que se me enseñarán, y si alguien más llega a decirme que existen más de dos, difícilmente lo voy a creer. La verdad es que no podemos elegir,
Retomando el ejemplo anterior, si me piden elegir entre esos dos colores, ¿cuál crees tú que escogería? No importando cuántos colores existan, me quedará solo la opción de escoger entre estos dos. Y si mis gustos y preferencias también son algo aprendido, necesariamente me harían escoger uno. Puedes entender cómo finalmente nunca escojo, porque finalmente no hay opción, y lo único que me queda es hacer lo que conozco. Por otro lado, nos encontramos con otra persona que se encuentra dentro de nuestra misma sociedad que, igual que nosotros, no conoce más que dos colores. Escogerá entre ellos. Y por un lado, si escoge el mismo que nosotros, diremos que coincidimos en gustos. Si no coincidimos, diremos que pensamos diferente, que tenemos los gustos distintos, cuando en realidad estaremos condicionados por esas enseñanzas y aprendizajes. En el ejemplo los llamamos colores, pero la misma situación es al tomar la decisión de escoger si estudiarás o no, la pareja que tienes, el tipo de ropa que usas, los lugares que frecuentas, los gustos, los disgustos, etc. Porque para realmente decidir poder escoger se requiere libertad, algo que no tenemos. Aunque para poder imponernos nosotros mismos y a los demás estos condicionamientos y lineamientos, hemos aceptado creer que tenemos libertad, la posibilidad de escoger y decidir. Como parte de todo esto, es frecuente que al cumplir con los roles sociales y alcanzar las metas de vida propuestas, se siente la insatisfacción y vacío interno, cuando se supone que se debe sentir toda esa alegría y satisfacción que creemos debemos tener, toda la satisfacción y felicidad prometida. Entonces, quizá pensemos que el problema parte de la falta de nuevos proyectos. Hay que seguir logrando metas o apegarnos más a los deberes de la sociedad. Sin embargo, el vacío sigue existiendo y cada vez más profundo. Por el otro lado están todos los que no alcanzan sus metas y toda la frustración que viene consigo, que al final uno y otro sienten la vanidad de la vida, perdiéndole su sentido, esperando que algo llene sus vidas. Una nueva novia, un nuevo empleo, nuevos amigos, nuevos disgustos, nuevas reconciliaciones, nueva ropa, nuevos problemas, en fin, nos encargamos de que la lista sea interminable. Ejemplos de esto abundan, y estamos seguros que podrás verlo en todo su alrededor. Manifestaciones como la gran espera del año 2000 y todo ese acontecimiento único. Es una más de las ansias de que algo llene nuestras vidas, porque si bien es cierto que fue un acontecimiento que nunca se volverá a repetir, también es cierto que cada instante de nuestras vidas son un acontecimiento que jamás se repetirá. Y si sabemos eso, ¿por qué no volvemos nuestra vida en un constante festejo y agradecimiento por vivir instantes únicos? Pero preferimos seguir buscando fuera de nosotros y llenarnos y satisfacernos de show, de ilusiones. No importa cuántas veces nos sintamos más vacíos o que lleguemos a la conclusión de que así es la vida. Parece que a como dé lugar queremos evadir el encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, a pesar de que el evadirnos nos cueste la vida. Añadiremos también que para lograr el cambio real es necesario que éste venga de fuera, y no nos referimos fuera de la sociedad ni de lugares físicos, sino de fuera de nuestro modo de percepción, de otro nivel de conciencia, que rompa nuestro cascarón y que enfoque nuestro esfuerzo, ubicando en su justo lugar y en su justa medida todos esos lineamientos y condicionamientos, cambio que debe nacer desde nuestro ser profundo. Se requiere un cambio, una regla que va más allá de nuestro nivel de conciencia, un deseo constante y estar dispuesto a morir, porque para dejar de ser quien soy, he de ser otro. Porque la libertad no la encuentra el que se guarda para sí mismo, sino el que se entrega con todo su ser a aquello que ama. Alguien que vive desde ahí y para lograr la libertad no puede vivir dentro de condicionamientos sociales, ni vivir su vida dentro de sus límites. Les da su lugar y los orienta hacia su camino, pero nunca se preocupa ni se atormenta si en su camino hay que romper reglas sociales. Deja de consumir su vida en vanidades y más bien consume sus vanidades en su vida. Gana ligereza. Te invitamos a meditar, a descubrir esos límites y condicionamientos dentro de nosotros mismos, a dejar de buscar fuera, a dejar de esperar que sean otros los que resuelvan por nosotros,
dejar de buscar a quien culpar y tomemos el compromiso y la responsabilidad de nuestras vidas, con la firme decisión de encontrar una razón que dirija un camino hacia la verdadera libertad. Para finalizar, diremos que el hecho de que creamos que la manera en que percibimos el mundo y las situaciones que vivimos son la realidad, y el tomar todo lo aprendido como única verdad, es una manera de cómo nosotros mismos somos generadores del condicionamiento, y en base a repetirnos una y otra vez quién somos por medio de nuestro diálogo interno, no nos permitimos vivir la verdadera realidad, o en un sentido más estricto, la única realidad, completa y contundente. Porque el reconocerlo lleva implícito el terror estremecedor de enfrentarnos ante la verdad de que no soy el que creo ser.